Todos los marineritos tienen la cara morena, con el bajo de la mar y el salitre de la arena. Era de Noga mi barca, era de Noga, por eso navega tanto por la mar sana. Ya vienen al madradero por la puntita del faro. Las niñas que tengan novio pronto irán a esperarlo. Era de Noga mi barca, era de Noga, por eso navega tanto por la mar sana. Si yo supiera de cierto que es mi novio el que venía, el camino de la mar de rosas lo sembraría. Era de Noga mi barca, era de Noga, por eso navega tanto por la mar sana. Buenas tardes, buenas noches, otra vez estamos aquí de nuevo. Hoy para hablar de otro tema también muy interesante dentro de lo que es, en este caso, el romancero, los romances, que cuentan la historia de los incestos. Y todo el mundo dice, ¿ay, eso qué es? ¿Un incesto qué es? ¿Un bicho? ¿Un escarabajo pelotero? No, el incesto es otra cosa. Según el diccionario, pues un incesto son las relaciones íntimas o sexuales que mantienen padres con hijas, hijos con hermanas, madres con hijos. Es decir, es un tema muy escabroso, pero que por desgracia también esto se da real como la vida misma, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, vamos a hablar del romancero y el incesto dentro del romancero, ¿no? Es también, fijaos, muy curioso porque la mayoría de estos romances que nosotros vamos a cantar, aparte de cantarlos en otros lugares, son los niños en los juegos los que los han cantado. Sí, señor. Muy curioso. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños cantaban esto. Ahora se tiene mucho cuidado, desde luego, sería imposible que unos niños cantaran esto de esta manera, pero antes los niños o eran más ignorantes, no había tanta televisión, no se sabía bien de lo que se cantaba, y entonces en los juegos infantiles se hacía esto como si fuera una retahíla, algo que sonaba, que se escuchaba, pero que en realidad no se sabía o los niños no entendían el sentido que tenía. Pero el romance del que habla es el mismo que el romance de Abril y Mayo, ¿no? No. Un romance ya lo dijimos en otra ocasión, ¿vale? Dijimos que el romance, lo que nosotros estamos cantando, son historias cantadas en versos octosílabos con rimas sonantes los versos pares. Olé. Y quedan sueltos, que no es lo mismo, los versos impares. Tiene siempre una presentación, un nudo y un desenlace, por lo tanto es una narración en verso. Esos son los romances de los que nosotros estamos hablando, ¿vale? Bueno, pues esto era lo que tenía que decir. Sobre todo, lo más curioso es que los niños pequeños cantaran esto y que, por ejemplo, el romance de Delgadina, del que ahora va a hablar Marilu, se ha conservado en la tradición oral infantil, que es tremendo, vamos. Y además, otra característica muy especial es que el estribillo es muy largo, cuando en los romances no se dan esos estribillos. ¿Y por qué se daban así? Porque claro, como se hacía en reuniones familiares de Navidad o de cualquier fiesta, pues no todo el mundo se sabía el romance, la historia completa. Y claro, el estribillo servía para que la gente que estaba allí participara y cantaba ese estribillo, mientras que lo que sabían iba contando la historia. Interesante. Muy bien. Bueno, ¿y qué, vamos a darle. ¿Qué cuenta de Delgadina? De Delgadina la cantamos y luego os cuento yo algo curioso. Venga, vamos allá. El moro tenía 3 hijas, todas 3 como la plata, que con su segundina, que con su segundaina, que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. Y la más chica de todas, Delgadina, se llamaba, que con su segundina, que con su segundaina, que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. Y
vaina que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. Que me mira, padre mío, que me mira la cara que con su segundina, que con su segundaina, que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. Te miro lo que te miro, tú has de ser bien enamorada, que con su segundina, que con su segundaina, que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. No lo permita, no Dios, ni la Virgen soberana, que con su segundina, que con su segundaina, que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. Que yo tuviera que ser madrastra de mi hermana, que con su segundina, que con su segundaina, que con su limón verde y su fresca naranjada y olé. Y ahora nos cantamos a cuatro voces al principio, por influencia de Ángel Carril, un icono, un mito en el festival, Foro y en Tarifa. Voy a hablar de las informantes de este romance. Este romance significa mucho para el grupo y para mí muchísimo más, porque fue la primera cosita que yo grabé cuando don Francisco en el instituto nos mandó grabar canciones antiguas. Me fui, mi madre dijo, yo no sé, pero ahí al lado, la calle Azogue, han llegado una familia de Guadalmesí y tienen que saber tela de canciones antiguas. Aquello lo grabo. Niño, un mico con 12 años lo grabo. Y el profesor, cuando se lo doy y lo oye, me dice, bueno, ahora transcríbelo, que lo copiara, ¿no? Y me trae a la siguiente clase un cancionero del siglo XV donde aparece el romance tal cual. O sea, había evolucionado poquísimo del siglo XV, bueno, ni más de 500 años. Eso fue impresionante. Nos lo cantó, y le hacemos un homenaje y un tributo a Antonia Guerrero y sus hijas, que eran muy pequeñas entonces, pero se lo sabían, Antonia y Marina. Bueno, el romance que te enseñaron del libro no llevaba estribillo, porque ya, Ahí como va, ha dicho Marilu, es que en Tarifa los romances tienen estribillo, que es una característica muy, digamos, muy diferente a todo lo que es el romancero panhispánico Del mundo. del mundo, exactamente, ¿no? Bueno, pues, Gloria, ¿ahora Sí, qué? ahora viene también es un romance, es bíblico, se recoge en la Biblia en el libro de Samuel. Trata de Amnón y Tamar, es un incesto entre hermano y hermana. Eran hermanos de padre solo, hijos del rey David, no sé si lo he dicho. Entonces él se pone malo, finge estar enfermo y le pide a ella pues que le suba comida, que le ayude a, no sé, a que le atienda, en resumen. Entonces ella se niega, pero al final cede. Él lo que pretendía era pues ganársela. Ella se resistió, no consintió y al final la violó. Entonces este es el romance bíblico, que también es una característica así muy particular, que se recoge en el libro de Samuel en la Biblia. Unos nombres muy bonitos que Carmen nos va a explicar ahora un poco la etimología, porque es un poco así también especial. Pero, ¿dónde recogimos ese romance, Sí, pues Pepe? mira, este romance se lo recogimos a un almadravero, que el hombre iba en su bote con el timón, sus marineros con los remos, y iban remando, y para aunar el esfuerzo, pues se cantaban distintas cosas, entre ellas pues este romance. Lo que son los cantos de Saloma, que curiosamente de lo que hemos recogido, uno era un misterio porque era la loba parda, que es un roce pastoril entre los marineros, y otro este insecto. ¿De quién eran hijos estos dos? Del rey David. El rey David. Del rey David. Voy yo a hacer de marinero jefe y aquí están Venga, mis almas de vamos a la vida. remar. ¡Ay! ¡En el nombre de Dios! En nombre de la Virgen del Carmen. Boga. 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 El rey Moro tenía un hijo ¡Quieto! que tranquilo se llamaba, ¡Quieto! navegando en altas mares, ¡Quieto! se enamoró de su hermana, ¡Quieto! viendo que no podía ser, ¡Quieto! cayó malito en la cama, ¡Quieto! su padre subió a verlo,
Quieto. Domingo por la mañana. Quieto. ¿Quieres que te mate una vez? Quieto. De esas que se crían en casa. Quieto. Máteme usted una gallina. Quieto. Que me la suba Tamara. Quieto. Y ella que venga solita. Quieto. Que no venga acompañada. Picarón. Que te hemos pillado, Picarón, que venga solita y luego la viola. Qué cosas de verdad tiene el romance. Pues Truculento. Bastante. muy truculento este romance. Y os voy a explicar una cosa. Paco ha hablado de Tamara porque es una versión, pero lo habitual es que no aparezcan los nombres que hemos dicho anteriormente, Amnón y Tamar. Amnón, por lo visto, es un nombre difícil de pronunciar, y entonces el personaje en este caso, el rey moro, tenía un hijo que era Tarquino o Tranquilo. Tarquino Tranquilo, eso va por etimología popular, que aparece en muchísimos romances. El malo de los romances generalmente se llama Tarquino, en recuerdo del último rey de Roma, el último que terminó con la monarquía en Roma, que era el rey Tarquinio. Tarquinio deriva a Tarquino, y ya después de esto comenzó la república con Bruto, que fue el que no el Bruto que mató a César, el primer Bruto que hay, ¿vale? Y ahí eran todos muy brutos, pero Tarquino tenía fama de déspota. Fue un hombre tan malo, que comenzó tan fatal porque hizo una conjura en contra, una conspiración en contra de su padre. Lo mataron, y él mató a todos los que lo habían ayudado a matar a su padre, porque decía que si habían ayudado alguna vez a conjurar contra alguien, podían conjurar contra él, ¿no? Y los almadraveros que pintan y todo eso. Eso digo yo. Bueno, pues porque los almadraveros, y ahora es lo más curioso, ¿no? Que es un romance tan bíblico, tan muy culto en este sentido, que se conserve ahí, ¿no? Y cuando yo digo navegando en altas mares, eso de altas mares, ¿qué es? Altamar o altas mares, sería como la reminiscencia del nombre de Tamar o Tamara, que era la hija del rey la pobrecita violada. Y eso, la pobrecita violada, y hay que ver los finales. Claro. Porque resulta que las pobrecitas eran violadas, y el final, ¿cuál era? Que la madre se iba del padre, que el padre era castigado. No, a la pobrecita violada la metían en un convento, Por ejemplo. o en una torre, y ella castigada por ser violada. Eso también. Bueno, Delgadina, en la versión que hemos cantado al principio de Delgadina es tremenda, porque la meten en una torre y le dan de comer carne de perro salada y de beber agua de la mar salada. Ella repetía a la gente que veía desde la torre que me muero de sed más que de hambre, y la vida se me acaba. Se acabó, se murió. Ese era el final de la pobre Pero mujer violada. hay un final de Amnón y Tamar, del incesto de estos hijos del rey David, que también es sorprendente. Por allí viene Tarquino con una cuna de plata, con un letrero que dice hijo de hermano y hermana. Toma ya. Porque había también, claro, habría descendencia. Pues sí. No soñéis con estas cosas tan violentas. No. Soñad con el partido de Bueno, De pero todas maneras. es muy importante dar testimonio de esto, para que veamos cómo era la sociedad en la que vivíamos y la época en la que todo esto se cantaba, y se cantaba con mucha normalidad, como si fuera la cosa más políticamente correcta, tranquila del mundo, vamos. Bueno, Glory, ¿qué? ¿Silvana? Vamos a cantar Silvana. ¿No? Pero Sí. ¿Tú quieres que la cantemos? Pero yo La no. verdad. No, yo tendré que mirar porque no, Pues hace mira. mucho tiempo que no la cantamos y no me acuerdo. Bueno, el último romance incestuoso es de Silvana, que es muy paralelo al de Delgadina. Lo único que ocurre es que en el romance de Silvana el personaje no muere por una cuestión, y es que se lo cuenta a su madre, que el padre estaba detrás de ella, y entonces la madre le dice: cuidado, aquí nos vamos a cambiar la ropa, yo me voy a vestir con tu ropa, tú con la mía, y cuando tu padre se quiera acostar contigo, con quien verdaderamente se va a acostar es conmigo, con su mujer, ¿no? Pero claro, el problema es lo que dice Marilú. ¿Qué hicieron para que la niña o el padre no volviera a tener tentación? Pues meterla en un convento, que es como termina. En vez del padre, echar los cuidados ricos, la meten en un convento. Exacto. Bueno, pues venga, vamos a ver si nos sale lo de Silvana. Vamos a ver. Vamos a intentarlo, Ay. intentarlo.
que hace mucho Venga, tiempo. es que hace mucho tiempo que no cantamos esto, pero Pero es bonito. Y Bonita, qué bonito. sí, hay que cantarla, hay que Venga. cantarla. Dale ahí. Medio, no esto es el caso. Silvana se paseaba por los altos corredores con un pañuelo de Holanda que le arrastran los galones. Su padre la remiraba por un mirador que había. Silvana, si quieres ser de tu padre bien querida, si te viniese conmigo, de oro y plata vestiría. Silvana se metió adentro con la leche, maldecía. Malditas sean las madres que tienen hijas tan bonitas. ¿Qué te pasa, Silvanita? ¿Qué te pasa, hija mía? Que el tunante de mi padre me persigue todos los días. Déjalo tú, Silvanita, déjalo tú, hija mía, que ya llegará ese día que mudemos de camisa. La camisa de su madre, Silvana se la ponía. La camisa de Silvana, su madre se la ponía. Cuando tu padre me vea, creerá que soy tu hija. Uy, qué cosa bonito, ¿no? Sí, Me gusta. salió. Sí, no costábamos por ello, pero... Bueno, Pero después, salió. finales. He dicho tu hija, pero bueno, eso no se escucha. No, donde Gloria diga hija, se impone. ¿Eh? Gloria, ¿te impones? Dice, Bueno, al final dice, ¿quién ha visto a Silvanita en un convento metida por querer salvar su honra y querer guardar su vida? Ojalá no nos pase a ninguno nada de esto que hemos dicho. No, ni más, Un ni beso menos tampoco, ni menos. y hasta el próximo programa. Hasta la Adiós, próxima, Silvana, adiós, doctora. Regadina, adiós, Arnón. Tabaco. Cuídense. Peritos tienen la cara morena, con el bajo de la maja y el salitre de la arena. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada. Ya vienen al madradero por la puntita del faro. Las niñas que tengan novio pronto irán a esperarlo. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada. Si yo supiera de cierto que es mi novio el que venía, el camino de la mar de rosas lo sembraría. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada.